Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, Venezuela siempre, siempre Venezuela con este tema. Estamos en nuestra edición vespertina de la tarde de hoy, llevándoles a ustedes comentarios, noticias, vistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Con mucho cariño, con mucho respeto, ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en toda Colombia, dentro de las fronteras binacionales, colombo-venezolana, una en Aruba, para llevarles a ustedes la mejor información siempre Venezuela. Este es un trabajo que es hecho en equipo. Está Vanessa Chacón, Camilo García en redes sociales de apoyo técnico. Está Alex Meneses, que a esta hora nos acompaña desde Radio San José de Cúcuta, y toda una serie de corresponsales en Colombia, en Venezuela, partes del mundo, para ustedes la mejor información de este su programa, Siempre Venezuela, y este es su servidor. Bueno, se ha activado, se ha avivado el tema del diálogo entre los gobiernos y la oposición, algo necesario para la recuperación de la tranquilidad y la paz en el país. Este encuentro entre el régimen y la oposición se va a realizar mañana en París. Un encuentro articulado en torno al Foro por la Paz busca un posible restablecimiento del diálogo oficial pido hace 13 meses. El presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, y el enviado de Juan Guaidó, Gerardo, se verán las caras en una encuesta cerrada del cual no se ha divulgado la localización, aunque sí se sabe que tendrá la última hora de la cumbre. La reunión llega por iniciativa del presidente francés Macron y de Argentina. Los presidentes Gustavo Petro y Alberto Fernández han hablado, ellos participan en el foro mañana. Los 3 presidentes tienen previsto reunirse mañana para analizar las objetivos de la reunión. Según el inicio, será apoyar el diálogo para intentar desbloquear el actual callejón sin salida, celebración de elecciones transparentes en Venezuela. El diálogo entre el régimen y la oposición que se mantenía en México se rompió la decisión oficialista a mediados de octubre del año pasado y una serie de cosas que no se han logrado ahora para reactivar las conversaciones. Así que esta es la situación. Entonces, con relación a este diálogo, tanto Emmanuel Macron y el presidente de Argentina han hablado, han hablado sobre esta situación de reactivación de los de paz entre Colombia y Venezuela. Por otra parte, militares venezolanos hallaron fosa común en una mina ilegal de Bolívar. La segunda en 3 días, formó hoy el comandante estratégico operacional de la Nacional Bolivariana, Domingo Lara. En el municipio Sifontes del estado Bolívar, en labores de intervención, la FARC localiza osamentas humanas en una fosa a cielo abierto. Hernández Lares ha indicado que en otro operativo 3 personas vinculadas a los grupos delincuenciales de la zona, en posesión de armas de guerra, municiones, uniformes, que no precisó de qué región de Venezuela fueron aprendidos. Una banda que opera principalmente en el Bolívar ha sido acusada de numerosos delitos relacionados con la minería ilegal. Es una situación que de verdad está el tema de los derechos humanos, porque desde hace muchos meses denunciando en Venezuela la detención de personas en el estado Bolívar en el tema de las minas de esta zona. Pero aparentemente estos habrían sido asesinados en este proceso. Buena noticia. Sí, Petroleum Corporation reportó una utilidad neta de 470 millones de dólares que representan en un tercer trimestre del 2022 de 804 millones de dólares en operaciones.
y una utilidad neta en lo que va para el segundo trimestre del año de 1.080.000.000.000 de dólares, la utilidad neta obtenida. Los márgenes fueron muy buenos, influenciados por los márgenes de los destilados, a pesar de haber sufrido una reducción en comparación al anterior de $4,61 por barril a $38,9. Ha dicho Carlos, presidente ejecutivo de la satisfacción es clara porque la refinería Lake Charles, la refinería de Lemon, ha reportado importante para mantenimiento y posteriormente a incidente alguno. Nuestros negocios de mercadeo, tanto el como las otras, así como de productos petroquímicos, también obtuvieron un buen desempeño durante el trimestre. Ahora uno se pregunta, ahora uno se pregunta, ¿cómo Citgo ha sido salvada por el régimen, ha sido conducida al fracaso por el régimen de facto, comprometida por el régimen, salvada por la administración web, que ha sido la que le ha puesto el pecho a esta administración de Citgo? Ha logrado su rescate, incluso compra de bonos de la deuda que habían sido comprometidos por parte del régimen de que nunca se cancelaron y que ahora han generado la serie de acciones legales en contra de Citgo. Esta es una clara demostración. La empresa es salvable, la empresa es recuperable, la empresa es económicamente y obviamente hay que narrar y hay que trazar una estrategia que permita su total recuperación. La situación es que la empresa va a caer en manos del régimen de facto de Nicolás Maduro. Una excelente noticia, bueno, excelente noticia económica, pero veamos ahora esta extraordinaria noticia, la del ministro Rafael Cadenas, el poeta Rafael Cadenas, que obtuvo el premio Cervantes de la lengua española. Al ministro Z, el ministro de Cultura de España, dando este impulso durante el día de hoy. Cuenta de la decisión del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que ha sido concedido al poeta venezolano Rafael Cadenas. Voy a leerles el criterio, la valoración que ha hecho el jurado en el momento de conceder el galardón. Y dice así: por su vasta y dilatada obra literaria, el jurado reconoce la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua. Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. El premio de Cadenas es un premio que tener muy orgulloso. Ayer, como el premio Guinness por parte de la Gaita Zuliana, este es un premio importante que señala el rumbo y el triunfo de la cultura. Vamos a esperar a otros comentarios, pero lo cierto del caso es que esto nos tiene bastante orgulloso como venezolanos. Entonces, iniciamos así el segundo segmento del programa de la tarde de hoy, como siempre llevándoles más. Una noticia muy importante, una noticia que tiene a más de un... Bueno, el diario La Opinión de Cúcuta, de esta durante el día de información, después de la apertura comercial y aérea de la frontera entre Colombia y Venezuela, relaciones será la reapertura, la apertura vehicular por puentes internacionales norte de Santander, la cual fijada para el 1 de enero de 2023. La oficialización fue el ministro de Transporte Reyes, quien enfatizó que para el 2023 los vehículos no solamente podrán ser los tradicionales puentes desde y Francisco de Paula Santander, sino también por el puente Tienditas. La información fue confirmada al diario
por fuentes del Ministerio de Transporte, asegurando que estas declaraciones fueron entregadas por Reyes, establecimiento de la conexión aérea Colombia-Venezuela, donde aterrizó el pasado miércoles un avión en el aeropuerto de Maiquetía. Según este medio de comunicación, a partir de enero de 23 habrá libre tránsito vehicular por los puentes fronterizos binacionales y también especialmente la parte de transporte como se hacía en las etapas hace años entre la zona de frontera y la zona nacional. Así que entonces se reanudaría esta conexión vehicular Colombia-Venezuela, lo que es una excelente para los venezolanos. Entiendo también que en esta condición se están estableciendo alguna serie de reglas y normas que permitirían, pues, ese tránsito que la de Cúcuta, por ejemplo, en este caso, no quiere asumir sin que haya orden en este tránsito de vehículos entre ambas regiones. Ahora, en otro orden de ideas, Evans, presidente nacional del Movimiento Democracia e Inclusión y precandidato de esta organización a elecciones presidenciales que prevé organizar la plataforma democrática, la reciente designación de la instancia que regirá el proceso electoral opositor, dando su voto de confianza y reiterando que apuesta a la transparencia del proceso para motivar la participación del mismo de un porcentaje importante de venezolanos. Encuentro con los medios de comunicación, el también politólogo dejó claro su cuestionamiento del voto en el extranjero en la citada comisión electoral, al tiempo que planteó la necesidad de aclarar la presencia de militantes partidos. En este sentido, llamado inmediato que se pronuncien a la brevedad posible sobre la fecha y condiciones definitivas del evento. Además, emplazó a los nombrados representantes a que convoquen a una reunión urgente a todos los hombres que han manifestado posición de contarse entre los elegidos para ser contrincante Maduro en el año 2024. También ha dicho y énfasis en la necesidad de que los precandidatos de punta. Esto para evaluar la oportunidad de organizar áreas y sobre todo la posibilidad de enfrentar cualquier estrategia del gobierno en cuanto a de las elecciones. Que las fuerzas democráticas no pueden quedarse atrás sin un plan de acción y por un lado deben exigir que se cumplan con la tradición electoral que supone la fecha de las presidenciales para el último trimestre 4 y que por otro lado concreta el adelanto, toda la oposición debe responder en bloque. Está la condición. Dice, vamos a reunirnos. Es necesario reunirnos los precandidatos. Hay que analizar la de que este proceso sea adelante, las elecciones por parte del régimen como estrategia, pero también hay que ver la respuesta que pueda tener la oposición unida frente a este tema. Vamos a escuchar a una parte de la entrevista realizada a María Corina Machado, donde abrió su visión sobre lo que ella considera debe ser la futura. Es la visión de una de las precandidatas al proceso de primaria de la oposición venezolana. Escuchemos. Tú me decías, o sea, ¿qué quieres tú para Venezuela? Y hemos hablado mucho del tema de la familia. Y para mí lo primero es un país donde nosotros podamos reencontrar a cada una de nuestras familias. O sea, donde tú puedas tener a tus hijos, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus nietos. Y eso solamente va a pasar si nosotros tenemos un país que ofrece oportunidades, que da seguridad, donde la gente que se ha ido, ¿qué es lo que siente aquel que dejó todo atrás y se fue? La decisión de volver puede dar mucho miedo. Entonces tiene que tener la seguridad de tener un país donde va a poder vivir con dignidad, que va a ser respetado en su dignidad humana. Un país
donde exista, yo te decía, plata en el bolsillo, donde tú puedas poder surgir por tu esfuerzo, donde no le vas a deber a nada a nadie, donde no tienes por qué tener contacto de la presidenta, ni del alcalde, ni de nada, porque todos somos iguales ante la ley. Un país donde el Estado se ocupa de que existan bienes públicos, de educación, salud, justicia, seguridad, defensa, pero todo lo demás lo hace la sociedad. Entonces, donde van a venir enormes inversiones, donde vamos a tener muchísimas oportunidades de generar empleo y de tener ingresos, de emprendimiento, etc. Y en tercer lugar, además de la familia y la prosperidad material, un país donde exista, como te decía, seguridad, orden y justicia. Yo creo que esos son los tres pilares. Y para eso, obviamente, el país hay que transformarlo de un Estado donde es dueño de todo y la sociedad está ahí abajo como mendigando, a todo lo contrario. Una sociedad rica, próspera y un Estado a su servicio. Por eso yo sí creo que hay que privatizar las empresas que no funcionan, por eso yo sí creo que hay que profesionalizar el servicio público y hay que asegurarse de que hay un sistema judicial donde tú vales y tú eres respetado en tus derechos y por supuesto con tus deberes. Bueno, esa es la posición de María Delgado, su visión del país, la visión de una Venezuela democrática, libre y donde el ciudadano está encima del Estado. Hay un trabajo interesante que ha publicado el portal Primer Informe sobre el tema petrolero y la salida de algunas empresas de las asociaciones de facto con PDVSA en el país. Señala el informe de esta organización, por debajo de la mesa pasó el retiro de empresas petroleras Total Energies, la noruega Equinor y la japonesa INPEC, sumada a estas a las anteriores 15 más que se fueron por falta de condiciones y cambios de reglas, como sucedió con la ExxonMobil. Las empresas mixtas desde el 2018, 8 transfirieron o cedieron su participación y otras 7 más pequeñas no tienen presencia en Venezuela, quedando 15 proyectos inactivos según fuentes especializadas. Se debe a una estampida de empresas petroleras, evidencia los riesgos que hacer negocio con PDVSA, la politización de la industria, la deficiencia de gerencia operativa, seguridad jurídica y las pocas vías legales disponibles para reclamar las deudas acumuladas no tienen nada que ver con las impuestas por violaciones de derechos humanos. Los recientes anuncios de la retirada definitiva de la mayoría de empresas petroleras con confianza en el país al momento de modificarse la ley de hidrocarburos y adoptarse el modelo mixtas, hoy se van tirándolo todo a pérdida total, sino siendo realmente la única fuente real de divisas en la economía peruana. Se requiere, afirma Primer Informe, un cambio de política a crear confianza y seguridad jurídica. El objetivo es levantar al país, sacarlo del foso donde se encuentra con una inflación de 2 dígitos superiores a 10. Venezuela es el primer país de la región y el tercero del mundo con más riesgo para hacer negocios. Así lo registra el índice Business del Banco Mundial. Y es que quien fuera otrora una potencia, hoy se ubica en el puesto 188 de 190 economías, solo por encima de Somalia, como consecuencia de las políticas. En América Latina, Venezuela lidera el ranking de los que consideran como inversiones ante la elevada improbabilidad de caer en impago con un riesgo país, los 30.000. Esa es la realidad. Allí está reflejada claramente la situación de Venezuela y es mentira que intenta vender el gobierno, esos potes de humo sobre la apertura hacia la economía mundial. De carácter informativo, y ese es el tema que se refiere también a una denuncia hecho un parlamentario de la Asamblea Nacional de la situación del país. El parlamentario
Álvarez asegura que la corrupción destruyó el sistema eléctrico venezolano. Lo afirma. Fueron más de 25.000 millones de dólares que se presupuestaron para la inversión del sistema eléctrico nacional y se desaparecieron por completo. La falta de modernización de nuestras principales empresas generadoras de la energía, hablo de Macagua, de Guri, de Garoachi, la falta de determinación de la represa de Tocoma son una de las principales razones por la cual hoy todos los venezolanos padecemos de apagones constantes y muy especial en el estado Bolívar. La mala inversión en termoeléctricas que hoy son chatarra y la falta de recuperación del parque eléctrico en el occidente del país que venía a suplir de alguna manera todo lo que era nuestra gran demanda es otra de las constantes razones. Por eso es que hoy el pueblo sufre un calvario completo cuando es afectado por estos apagones que de alguna manera afectan a todos sus enseres del hogar y no existe absolutamente nadie que responda por los apagones y por los artefactos completamente dañados y arruinados en cada uno de sus hogares. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, fue este reporte, esta situación sobre la corrupción en el sector eléctrico, y es verdad, se compraron millones de dólares en plantas eléctricas, en equipos termoeléctricos, y la verdad es que nos vendieron chatarra, vendieron basura, porque vaya usted a ver los cementerios de materiales, importaciones masivas desde China y desde otros países del mundo. Bueno, amigos, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos esta segunda hora del programa, como siempre, con nuestro especial, el señor Carlos Uzcategui, el Miura. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, bastante contento porque el premio Cervantes española se lo ha ganado nada más y nada menos que el poeta venezolano Rafael Cadenas, una figura insigne de las letras venezolanas. Alguien que escribe cosas como este poema corto: eludías el encuentro con el tú, magnífico, el que te toma, anula como tempestad y arranca al que busca. Ese poema se llama, lo escribió Cadenas en el año 83, pero el triunfo de Cadenas, al igual que el récord Guinness, demuestra que Venezuela es una potencia en cultura y que Venezuela, a pesar de todo lo malo que ha vivido, todas las circunstancias que ha vivido, tiene un movimiento cultural fuerte, vigoroso, gente que lucha día a día contra la barbarie, contra la falta de educación, contra toda una estrategia del gobierno para anular nuestra moral. Y nuestra moral también se vincula a nuestros valores, y nuestros valores se vinculan también a la cultura venezolana. Esto que permite a Cadenas ganar este premio nacional que nos pone bien en alto en el tema de la cultura. Y por supuesto, ganar el premio Miguel Cervantes no es cualquier cosa, porque tiene que ser una persona que tenga una rúbrica, ante todo, esa pluma versátil, poética, literaria y sobre todo con mucha intelectualidad. Felicitaciones. Bueno, sabe que Cadenas se suma a, entre otros, Gallosa, que haga el premio Cervantes, y a otros insignes escritores hispanoamericanos que han obtenido este premio de carácter internacional. Este poeta venezolano recibe este máximo reconocimiento de las letras español, y según el ministro de Cultura, Miguel Iceta, ministro español de Cultura, el fallo a una persona que ha contribuido con enriquecer el legado literario hispánico. Hemos recordado que Cadenas nació en Barquisimeto en el año 1930. También ha hecho poesía con motivo a su existencia, le ha llevado a la altura de la
según lo afirma el jurado calificador de este premio. Cadenas, ganador del premio Cervantes, en su haber también el premio de Poesía Iberoamericana, el Nacional de Literatura de Venezuela y el Internacional de Federico García Lorca de la ciudad de Granada de España. Es una figura internacional, el señor Cadenas. Fíjate cómo hay comentarios muy interesantes. Me lo envió Tulio Álvarez, sociólogo venezolano, me envió esta visión sobre Cadenas, un periodista mexicano. Dice, el impacto que ha tenido en España el premio a nuestro Rafael Cadenas, y me responde sabiamente, muy grande, no solo por Cadenas, sino porque se trata de Venezuela, que es un premio para una nación herida. De verdad que es importante esto. La gente ve la cultura como un hecho marginal dentro a veces de las sociedades, pero es que la cultura forma parte de la esencia y Cadenas es un poeta anti todas las versiones de manipulación del Estado, frente al antifascista, y Cadenas con su poesía en Venezuela en el hecho cultural. Por supuesto. Y eso es una gloria más para la palabra que nosotros amamos, Venezuela. Voy a cerrar el tema de Cadenas, que me lo han hecho llegar. El poeta Rafael Cadenas acaba de ganar Cervantes de Literatura, el más importante de las españolas. Es un libre pensador antiautoritario. Venezuela debería festejar. Felicitaciones. Excelente, mira la imagen que tiene Cadenas a nivel internacional. Precisamente con su apellido, rompe las cadenas del gobierno de facto en materia cultural, rompe las cadenas del en materia cultural. Claro, no, y sobre todo en el tema que no le gusta al gobierno. Y hay algo que no le gusta al gobierno, son las nuevas letras, Alan. Claro. El gobierno no es un gobierno intelectual, es un gobierno fallos y falto de letras. En cambio, Cadenas con esto rememora lo que nosotros hemos sido. Bueno, pero te digo una cosa, Carlos, lo has mencionado, lo has dicho, este es un gobierno que poca cultura, porque mientras más educativamente y más elevado culturalmente sea un pueblo, menos tiene el régimen y más se ve su talante autoritario y violador de derechos humanos. Yo veo una manera de hacer libre y fíjate qué cosa tan curiosa esto del apellido de Cadena. No es precisamente una cadena lo que ata a este poeta, es la libertad, es la contra el autoritarismo y sobre todo, Carlos, esa pasión por hacer del lenguaje español en tiempo en donde la corriente progre ha intentado destruir el español con esto de todo y extrañas ahí, era forzosa imponérselo a toda la gente. Y veo que es que se celebra un premio, se reconoce al español su riqueza, su versatilidad, más incluso que la inglesa. La lengua, el español tiene mucha posibilidad, lo mismo de diversas maneras, de decirle a cualquiera con poesía cosas hermosas. El castellano es una de las lenguas más versátiles y tiene connotación en cualquier tipo de idioma. Bueno, Carlos, coméntame, ¿viste por ahí lo de la reapertura vehicular a partir del 1 de enero del 2023 entre Colombia y Venezuela? Sí, pero fíjate, para el 2023 es bastante lejos. Una reapertura que debió haberse abierto
el mismo día 30 ya abrieron los vuelos internacionales, ya llegó el primer avión de Bogotá a la ciudad capital Caracas. Ahora, Alan, mi pregunta es, ¿por qué tanto tiempo y hasta el año que viene para reabrir la frontera binacional? Me imagino que deberían hacer los mutis, sobre todo desde el departamento de La Guajira, el norte de Santander, Puerto Santander y los puentes internacionales que hay en el Arauca. Mi pregunta es, ¿la tardanza a qué se debe? ¿No están preparados? Es decir, allá hay un coloquio entre el gobierno de ellos mismos, y estamos hablando de la parte venezolana, porque de este lado, Alan, ya ellos están preparados, fiscales, el DIAN, el Porfa, es decir, aquí están preparados. Allá todavía están contando los pollitos antes de nacer y no saben por dónde empezar y qué deben hacer. Normalmente un vehículo particular entraba con un permiso, bajo un sello, una calcomanía que se le colocaba y te indicaba en el tiempo. Al momento no logro entenderlo, Alan Peralta. Bueno, pero te cuento que la facilidad de transporte particular y público entre Colombia y Venezuela se debía a un acuerdo del Tratado de Tonchalá de la década de los 50. Exacto. El Tratado de Tonchalá permitía la libre circulación por este lado del departamento norte de Santander, de Pamplona, pero requería también un compromiso de Venezuela. Esos vehículos podían llegar hasta la ciudad de San Cristóbal. Fíjate que eso nunca ocurrió. De placa colombiana eran limitados hasta la Veracal. Hasta allí podían llegar los vehículos, tenían que regresarse y nunca fue en correspondencia con las necesidades previstas en el Pacto de Tonchalá, que entre otras cosas prevé. Pero ahora, ¿qué está pasando, Carlos? ¿Cuál es la situación actual frente a esta situación? Lo que ocurre es que, en primer lugar, hay varias preocupaciones del lado de la autoridad del norte de Santander y la ciudad sobre cómo manejar ese flujo masivo de vehículos que va a llegar, porque apenas abran esa frontera, un desboque. Y va a haber un desboque por varias razones. Un desboque porque la gente va a ir a hacer comercio, compras. Va a haber un desboque porque la gente va a venir a comprar gasolina colombiana. Por supuesto. Va a haber un desboque también por el tema de seguridad, porque fíjate una cosa, las bandas delincuenciales que operan en la zona de frontera utilizan el transporte privado particular como un canal para meter vehículos, para vehículos robados. Es decir, hay muchas cosas que arreglar antes de esa fecha. El tema de la gasolina es vital. Y por eso es que uno entiende que aquí en Cúcuta se han construido cualquier cantidad de nuevas estaciones de servicio, porque se están preparando precisamente para lo que viene. Ante la escasez de combustible del lado venezolano, va a haber una masiva presencia de compradores de combustible del lado colombiano, contrabandear ese combustible. Y esa es una de las cosas que prevé el tema de la reapertura. Pero no solamente, también se prevé que va a haber un flujo masivo de vehículos hacia la propia ciudad, lo que va a generar vehicular en gran parte. Y Cúcuta realmente, por ponerte un ejemplo, no está preparada para esas circunstancias. Ocurre entonces que otras medidas, se ha hablado, Carlos, entre otras medidas se ha hablado colocar un pico y placa para los vehículos venezolanos. Es decir, no todo vehículo va a poder llegar aquí el día de la semana, sino un vehículo. Y tiene que haber un registro especial de ese vehículo para poder circular en Colombia. Alan, es algo muy parecido en el departamento de La Guajira, desde que tú entras de Paraguachón Guaraíro a la población de Maicao. En 15 departamentos de La Guajira está permitido el paso y aún todavía más de la mitad de los vehículos que hay en Riohacha, Cuestecita, Albania, Barrancas, Fonseca, San Juan, hay muchos vehículos venezolanos.
y normalmente ellos pedían o dan un permiso en la frontera para los vehículos, pero la gran mayoría son propietarios de vehículos o carros venezolanos, cosa que se acepta en el departamento de La Guajira y desde hace muchísimos años. En el tema del departamento de La Guajira también podría acarrear ciertos problemas, Alan. ¿Y sabes cuál sería el principal problema? Por la vasta extensión que hay dentro de lo que es la frontera entre Maicao y las zonas del municipio Guajira Aymara, porque colinda con dos municipios que son amplios y sobre todo por la sabana. Es decir, entrarían vehículos de nuevo para comprar gasolina, cauchos, llantas, fluidos hidroneumáticos, etcétera. Eso es un punto que también ellos están previendo en el departamento de La Guajira. Ah, ¿tú te imaginas cuánto combustible, cuántos repuestos, cuánto material de industria automotriz se va a vender aquí en el binacional? Nunca se reapertura. Eso sería algo, pero fenomenal. Pero hay un punto, Alan, entre las compras-ventas del comercio, tanto cámaras de Colombia como las asociaciones. Yo completo y poder explicar cómo van a hacer con el tema de seguridad, porque hay incluso es comercio, los vehículos particulares, pasos peatonales ya legales, es decir, como hacen en otros países, un sello, estás 3, 4 horas y para atrás. Si no cumples ese objetivo, te solicitan y te buscan de una vez. Presumo que deberían hacer eso. Bueno, y hay también el tema de las bandas delincuenciales que roban vehículos de lado y lado de la frontera. ¿Cómo garantizar el control de esta situación? Que vaya a haber por digamos, la situación de vehículos motor de colombiano es en mucha mejor condición que el parque automotor venezolano. Por supuesto. Ellos prevén una situación de inseguridad y el fleteo de vehículos hacia el lado de Venezuela, a esta posibilidad de tránsito. Son muchas cosas que hay que pensar, Carlos, antes de dar el paso. Y por eso que se han tomado tiempo en esa materia tan vital y tan importante, porque no, o sea, la idea es mejorar, no errores de años anteriores, cuando se volvía esto una merienda, pero horrible, de situación en relación a este tema del tránsito vehicular entre Colombia y Venezuela. Además de que hay que permitir el transporte público, como en tiempos anteriores. Recuerda que las flotas de Venezuela llegaban hasta Cúcuta y de Cúcuta de vehículos llegaban a... Habrá que ver si esta condición se reitera y qué controles. Hay otra cosa, Carlos, tengo que comentar Dígalo. a estos temas. El tema de Citgo. Mira que Citgo tiene 3 trimestres dando resultados económicamente positivos. El último trimestre ha reportado una ganancia de 447 millones de dólares. El principal activo petrolero de Venezuela está dando ganancias extraordinarias en el mercado norteamericano. Ahí es donde uno vuelve a preguntarse, ¿qué le van a devolver a estos loquitos de depredadores de... Alan, yo te voy a comentar algo. Entregarle Citgo al régimen de facto de Nicolás Maduro y sus acólitos, la acabarían en menos de 6 meses. Esos venderían todo. Acabarían eso de una manera atroz. Es decir, ellos no están preparados para un mercado internacional de hidrocarburos,
porque una cuestión es que ahí entra todo, vende, compra, distribuye y por supuesto está preparado totalmente para este tipo de empresa, cosa alegando muy bien totalmente que en Venezuela, de cómo elaborar, comprar, permutar, hacer, financiar y proyectar el tema petrolero. Bueno, te cuento lo siguiente, se ha comentado dentro del tema de los diálogos entre gobierno y oposición que Citgo pase a ser el principal refinador de petróleo. Y es que Citgo se pensó en eso, se pensó y se Por concibió para supuesto. eso, para ser refinador de petróleo crudo, pesado y extrapesado de Venezuela, además del ligero, en el mercado americano. Pero esta gasolina y estos derivados del petróleo que podría producir Citgo volverían como refinados a Venezuela. Eso es parte de lo que se ha conversado. Un poco para abastecer la circunstancia y colocar el resto en el nacional como se ha venido haciendo. Pero Oye, pero Citgo tiene un problema de la enorme deuda que generó el gobierno comprometiendo a Citgo como garantía. El régimen de facto, el problema, convirtió a Citgo en garantía y prácticamente la vendió a precio de placa. Que esta acción de protección de la administración de Guaidó ha permitido que Citgo recupere, que esté recomprando parte de la deuda generada sobre ella, que esté haciendo acciones de protección financiera que le permita por lo menos enfrentar cualquier toma por parte de tribunal. La serie de acreedores que hacen cola en Estados Unidos para fiarse de la empresa petrolera vale no el doble, 4 o 5 veces más de cuando la comprometen irresponsablemente los chavistas. Oye, Alan, pero qué dolor tan grande, ¿no? Pensar que nosotros tenemos en el país, en Venezuela, las mejores refinerías a nivel del mundo. Y eso siempre lo indicó los Estados Unidos de Norteamérica, porque ellos veían muy bien cómo se elaboraban los fluidos de hidrocarburos, es decir, del petróleo extra pesado, pesado, el Brent. Es decir, Venezuela tenía la calidad de productos del petróleo que ni siquiera los propios Estados Unidos los tenían. Y hoy tengamos que escuchar este tema que estás dando, Alan, y da que pensar a lo que ha quedado el país, un país petrolero con más de una centuria del petróleo, del reventón. Y hoy lo que estamos es reventado en el país con esta gente, Alan. No saben trabajar petróleo, toda la gente profesional, decanos, profesionales y doctores en petróleo, Alan. Es decir, que Venezuela ya no existe. Fíjate, te voy a comentar algo. Un cuñado de mi padre, mi tío, esposo de una tía, fue el fundador, creador de la Escuela Vivencial de Petróleos de Venezuela. Ya él falleció este año y ese laboratorio, Alan, que estaba de parte con la Universidad del Zulia, permitió que le quitaran ese laboratorio. Cosas que a veces uno no sabe, pero las conoce perfectamente porque el actor era parte de nosotros. Alan, Venezuela ha quedado sin una sistemología real sobre el tema petrolero. Y lo que queda dio el chorro de petróleo, pero de ahí no saben ni cómo elaborarlo, ni cómo distribuirlo, ni cómo hacer fluido, etcétera. Es decir, estamos comenzando peor que en el año 36. Bueno, una cosa, de llegarse a recuperar la democracia en Venezuela, de llegar a recuperarse la Venezuela, Citgo va a tener un papel importantísimo en la recuperación Muchísimo. de la industria petrolera venezolana. Porque Citgo, por un tiempo, va a ser el proveedor refinador de los crudos pesados y extrapesados que están en la faja petrolífera del Orinoco. Es en realidad lo que tenemos, porque los livianos se están agotando ya en la zona del occidente. Y no ha habido más exploración, no ha habido más trabajo de exploración.
y por lo tanto, pues estamos muy limitados en eso. Pero si se logra mantener la Totalmente. estrategia y si se logra recuperar la democracia en Venezuela, sigo de la recuperación petrolera venezolana. Habría que recuperar menos con ciclo obligatoriamente, refundar de nuevo lo que es nuestro punto, el paternalismo de nosotros que ha sido el petróleo. Alan, sí se puede hacer, porque fíjate algo, después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, ¿cuántos países se pudieron apoyar? Nosotros tenemos el recurso económico más fuerte del mundo, que es el petróleo, y lo tenemos por cantidades. Lastimosamente, tal como lo has indicado, esta gente lo que juega es trompo de uñita y absolutamente no conoce nada de lo que está pasando con nuestra empresa petrolera. Bueno, Carlos, nos vamos a la pausa comercial un momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y con este tema iniciamos la última porción del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Miren los buenos resultados que han salido en estas elecciones norteamericanas. Varios venezolanos o descendientes de venezolanos se han ubicado en posiciones significativas de las legislaturas regionales en los Estados Unidos y también en el propio Congreso norteamericano. Uno de ellos es el joven Adam Sachner, hijo de padres venezolanos, quien resultó electo como legislador estatal por Iowa, por el Distrito 90, en representación del Partido Demócrata. Sachner, quien se ha convertido en el segundo latino que llega a la legislatura, nació en Iowa luego de que sus padres se mudaran de Venezuela. Estudió en la escuela pública de Side High y fue a la Universidad de Chicago. También durante su adolescencia se involucró en la política, fue voluntario en las campañas de Barack Obama y Hillary Clinton. También trabajó para el entonces precandidato presidencial Peter Buttigieg, quien hoy se desempeña como secretario de Transporte de la administración del presidente Joe Biden. Estoy orgulloso de que los votantes del Distrito 90 de la Cámara me hayan elegido para representar este distrito, Iowa City. Es mi hogar y espero servir a nuestra comunidad luchando para la educación pública y la asequibilidad universitaria en nuestro estado. Así que este joven de ascendencia venezolana obtuvo el 53,3% de los votos de su circuito número 90 en Iowa. Y recuerden ustedes que hay una venezolana que también obtuvo el cargo como representante de la Cámara, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y también se impuso por el estado de la Florida. Así que bueno, son varios los descendientes venezolanos que ya están obteniendo posiciones políticas importantes en el mundo norteamericano. También vean ustedes cómo son estas cosas del contrabando internacional de petróleo que ha hecho de Venezuela un famoso filibustero en este tema de la venta de petróleo. Un superpetrolero encallado bajo las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que está siendo reflotado en Indonesia, oigan ustedes, en Indonesia, está lleno de combustible venezolano según los servicios de supervisión de buques. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones al petrolero varado, el John Doe Jones, por su participación en una red internacional de contrabando de petróleo que según Washington apoya a Hezbollah y a la fuerza Quds de Irán. El mes pasado, el Yu Yong, con bandera de Djibouti, recibió cargamentos a través de operaciones entre barcos del petrolero Silvia 1, incluido en la lista de Estados Unidos, y del Eagle Brendra, antes de quedar varado frente a las islas Riau en Indonesia, según una investigación de la organización no gubernamental United Against Nuclear Iran. También el Eagle Brendra de bandera panameña, identificado en los calendarios de embarque de PDVSA como Eagle One, también transportó alrededor de 1 millón de barriles de full oil venezolano, según los documentos. Y al revisar las fotos de satélite Tanker Trackers, detectó que el barco recibió combustible en aguas venezolanas entre marzo y abril de este año. ¿Qué ocurre? Vean ustedes lo compleja de esta operación. 2 barcos
salen de puerto venezolano cargados de petróleo venezolano. En el mar hacen el traslado a este barco, el Yuan Yong, en alta mar, hacen este traslado de petróleo desde esos dos barcos a el supertanquero. Y se descubre la trama del supertanquero cuando el petróleo, el supertanquero encalla en una isla de Indonesia, en donde ahí llegan las autoridades norteamericanas y le imponen sanciones y seguramente van a incautar esa cantidad de petróleo venezolano que está dentro de ese barco. Esos son los negocios, los grandes negocios que hace el régimen con el petróleo de los venezolanos. Vámonos a escuchar el reporte de El Pitazo, Notiaudio El Pitazo, una alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Alcalde de Arzobispo Chacón declara estado de alerta máxima por las lluvias. Quiero informar que decretado el municipio en emergencia producto de las fuertes precipitaciones, de los fenómenos naturales que estamos viviendo sobre todo el territorio nacional, sobre el estado y muy especialmente sobre nuestro municipio. El día de hoy se presentaron una serie de eventualidades de emergencias en el puente Alberto Carneval y con desbordamiento de la quebrada del Rincón. El martes 8 de noviembre el dólar paralelo superó por primera vez la barrera de los 10 bolívares y este miércoles continuó el ascenso al cerrar en 10.36 bolívares por dólar. En el mercado oficial se mantiene la tendencia al alza, pero la divisa apenas se acerca a los 9 bolívares. Con este incremento el dólar paralelo acumula un aumento de 115.38% en lo que va de año. El alza en el mercado oficial es de 94.55%. Jubilados protestaron por la violación de sus beneficios laborales en Caracas. La familia cenegista a nivel nacional en todo el país está padeciendo una situación por falta de seguro HCM, por falta de suministro de medicamentos, por falta del pago de reembolso del año 2021, por falta de ampliación de la póliza de seguro y por lo más lamentable que no percibimos un salario digno en cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 91. La delegación venezolana de oposición que integra el proceso de diálogo y negociación con el gobierno de Nicolás Maduro confirmó su participación en el Foro por la Paz que se celebrará en París a partir del viernes 11 de noviembre. Según un comunicado difundido por la plataforma unitaria, el representante de la delegación opositora, Gerardo Blait, será quien asista al evento en la capital francesa. El objetivo será abordar lo sucedido hasta el momento en el proceso de negociación que comenzó en México en agosto de 2021 y que el oficialismo paralizó en octubre tras la extradición del empresario Alex Saab. INAME pronostica lluvias y actividad eléctrica para este 10 de noviembre debido a la onda tropical 51. Durante la tarde y noche se prevén núcleos convectivos con lluvia o chubascos, descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento en gran parte del país, siendo más intensas en áreas del Zulia, los Andes, centro-occidente, centro-norte costero, Portuguesa, Guárico, zona insular, nororiente, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo, con acumulados pluviométricos entre 10 a 50 litros de agua. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araújo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Con este reporte culminamos nuestra edición de la tarde de hoy, como siempre, llevándoles a ustedes toda la información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Los invitamos para que estén pendientes mañana a una nueva edición, a todas las ediciones de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un trabajo en equipo
en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestra red de corresponsales a lo largo y ancho de Venezuela, Colombia y otras partes del mundo, y este es su servidor, Alas Peralta. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.